Licenciado Duarte, estábamos comunicados con usted para que nos cuente el Qué tema, formal todo. el tema Sí, del sí, sí. día, ¿no? Bueno, el tema del día. El informe de esta semana tiene que ver con el sector textil, ¿sí? Ujú. Y principalmente con la informalidad y con el trabajo esclavo en el sector. Ya en algunas otras columnas vimos que el sector textil, junto con los trabajadores de la construcción y el trabajo doméstico y el agropecuario, son los sectores con mayores porcentajes de informalidad. Ahora específicamente vamos a hablar de cómo la informalidad y el trabajo esclavo afecta al sector textil. Para eso lo primero que estuvimos relevando es qué comportamiento tuvo este sector en los últimos 20 años, de la convertibilidad para acá. A ver. El comportamiento del sector tuvo una merma muy importante con la convertibilidad, ¿sí? Con el reemplazo de la manufactura local por las importaciones, allá por los 90, con el 1 a 1. Sin embargo, la industria no fue destruida totalmente. Lo que ocurrió es que se profundizó un proceso que es el que vivimos en estos tiempos, con conflictos como el de Soho, que después vamos a hablar, donde las grandes fábricas textiles lo que hicieron fue tercerizar gran parte de su producción. Despidieron a gran parte de su personal, los hicieron crear pequeñas pymes para hacer manufactura y los superexplotaban. Les daban trabajo a costos que eran ridículos. Por lo tanto, de esa manera ahorraban y provocaban que gran cantidad de su personal pase a la informalidad, ellos no pagaban cargas sociales y la prenda pasaba a costar bastante menos. Ujú. Bien. Para Este competir, proceso, ¿cómo? algo parecido a lo que ocurre en China. Claro, es un proceso de subcontratación, ¿sí? Echan gente y las vuelven a contratar en negro, y esta gente que es echada muchas veces no tiene otra opción que o formar pequeños talleres textiles, o ser parte del proceso de explotación, de superexplotación de los talleres textiles que están proliferando en el conurbano y en Capital Federal. Bien. Este comportamiento del sector que se achicó en los 90 tuvo una gran expansión después del 2003. A partir del 2002, 2003, estos 8 años que hablamos siempre de gran crecimiento económico, Sí. el sector textil tuvo un aumento exponencial de las exportaciones y además con el crecimiento del mercado interno, tuvo mucho crecimiento en lo que es la cantidad de productos que se colocaban en el propio país. El sector crece en estos años no menos del 5% anual todos los años. ¿Sí? Ujú. Que es un buen crecimiento. Es un crecimiento bueno y sostenido además, Ujú. ¿no? Porque da posibilidades de, por ejemplo, prever costos y de prever potencialidades de crecimiento y de potencialidades de producción. Sin embargo, este crecimiento, ¿no?, que estamos viendo en estos últimos 8 o 9 años no se plasma en la formalización de sus trabajadores. Bien. O sea que el margen de ganancias de los empresarios es más alto. Es más alto porque la superexplotación todavía continúa. Mira, para que tengan una idea, el 80% de la ropa en Argentina se produce en negro. 4 de cada 5 prendas se producen con trabajo no registrado, ni mucho menos controlado, ¿sí? Ujú. Estos porcentajes son los que surgen de estudios que no son los oficiales. Sin embargo, los estudios del INDEC, por ejemplo, que son números oficiales que quizás están más en duda que los otros, pero los números del INDEC dicen que la cantidad de trabajo no registrado en el sector es del 75%. Miércoles. Un O número sea, muy 4 de cada 5 prendas se confeccionan en negro y 3 de cada 4 trabajadores del sector textil sufre condiciones laborales de informalidad. Sí, un dato escalofriante. Es terrible. Como decíamos, además, esto lo que pasó en los 90 y que se profundiza ahora es que se terceriza una parte del sector y esto produce que proliferen talleres clandestinos que emplean trabajadores en condiciones informales. Por ejemplo, para que veamos, se estima que entre el 80 y el 90% de la confección de ropa se realiza en talleres informales, ¿sí? Y la informalidad esta, digamos, tiene la característica de que además tiene aparejada la reducción a servidumbre y la violación de los derechos de parte de los trabajadores, de los derechos más básicos. Está muy vinculada las violaciones de derechos en el sector textil a la trata de personas, por ejemplo, y a la reducción a servidumbre de mano de obra, no solo de gente que vive en el propio conurbano y en capital, sino de gente a la que le prometen un trabajo
y después llegan al destino, que es Capital o Gran Buenos Aires, y lo que tienen es trabajos de 14 o 15 horas con sueldos ínfimos, teniendo que dormir en el propio taller y comer ahí mismo, ¿sí? Esclavismo, básicamente. Exactamente. No, ni más ni menos que trabajo esclavo. Para que veamos esto, el 30 de marzo de 2006, en un taller clandestino que quedaba en la calle Luis Vial del 1200, en el Bajo Flores, sí, murieron por un incendio 6 personas. De ellas eran 2 mayores y 4 menores que vivían en condiciones de trabajo esclavo en este taller. Estos talleres hay cientos, ahora vamos a ver la cantidad de números, hay miles, en Capital y en Gran Buenos Aires, no es necesario irse a Jujuy ni a La Pampa, está acá a pocas cuadras, ¿sí? El trabajo esclavo urbano por lo general está en pequeñas casas de familia que se transforman en fábricas improvisadas, donde los trabajadores van y pasan entre 14 y 20 horas, trabajando, y tienen que comer y dormir ahí adentro, ¿sí? No tienen obviamente ni medidas de higiene, ni medidas de seguridad, ni ningún tipo de derechos. Mira, para que tengas una idea, el total de talleres en el que se fabrican ropa en condiciones ilegales no baja de 1.700 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los 3.500 en el conurbano bonaerense. Un número... Es impresionante. Sí, la verdad que impresionante, ¿no? Porque es gente que digamos está sin ninguna protección sindical ni nada, ¿no? Bueno, ese es otro tema que estuve averiguando, porque hay un gremio que está que surge, ¿no? Debido a este nuevo fenómeno de pequeños talleres, que es un sindicato de trabajadores y talleristas a domicilio. Este sindicato cuenta solamente con 2.000 trabajadores afiliados. Este número no representa ni siquiera el 10% del total de los trabajadores que desarrollan esa tarea, por lo tanto no llega a sostener ni siquiera el bienestar de una parte ínfima de las personas que trabajan en este sector. Y según lo que dijiste, en este momento hay más talleres que afiliados, o sea, no tiene sentido. Exactamente. Además, las condiciones de estos talleres, lo que hacen que sean microclimas especiales es que son casas de familias recicladas en talleres o devenidas a talleres, donde trabajan por lo general menos de 10 personas, por lo tanto la posibilidad de difundirse y de tener contacto con el afuera es todavía menor, y muchos de ellos son trabajadores esclavos que vienen de países limítrofes, por lo tanto tienen todavía menos posibilidades de contactarse para buscar alguna solución dentro del sector formal. Algunos de ellos no tienen documentos, otros tienen problemas de papeles, digamos, están casi todos en una situación prácticamente de servidumbre o de servidumbre. Bien, para que tengas una idea más, Leo, y con esto más o menos cierro, según los números que difundió el INTI, el costo de la mano de obra por cada prenda que nosotros compramos en alguna de las grandes tiendas es del 3% del valor. O sea, de cada 100 pesos que pagamos una prenda, el 3 pesos son de mano de obra. El resto tiene que ver con otras cuestiones. Sí. Eso es lo que se le paga a los trabajadores del sector por cada prenda que producen. Ya sabemos cómo regatear, Mayra. Sí, hasta el 3% podés bajar. No, es absurdo. La distribución de la riqueza en el sector es absurda. 3% para los trabajadores y el resto para la cantidad de gente que está en el medio no tiene razón de ser, digamos. Sí, es la única... A ver, no sé, acá te hago una pregunta, por lo menos de difícil respuesta para mí. ¿Es el único sector que tiene esta estructura? No. A ver, con estas particularidades sí. Bien. Con estas particularidades de que son pequeños talleres, que son difíciles de controlar, que son incluso casas de familia que devienen en talleres, por lo tanto es muy difícil detectarlos. Ahora, es muy difícil detectarlos siempre y cuando no querramos verlos, porque estos pequeños talleres proveen a grandes marcas, por lo tanto las grandes marcas saben dónde están estos talleres, ¿sí? No es que esta ropa se produce solamente para la salada y se vende en la sala. Las grandes marcas, y cuando hablamos de grandes marcas estamos hablando de, por ejemplo, 47 Street, Checky, Montaigne, Lacar, Rusty, Portside, Akihabara, a ver, ya te digo. Sí, es muy probable, digamos. Sí, está primero en la lista. Bueno, no zafás, Leo. Sí, igual... son, digamos, todas estas grandes marcas saben dónde están los talleres, porque ellos tercerizan parte de su trabajo. Lo que te decía es que tiene estas particularidades de pequeños talleres, o sea que son pequeños conglomerados
donde hay trabajo servil y donde hay informalidad, pero no es el único sector que tiene trabajo esclavo. Es muy común el trabajo esclavo y de estas características que les prometen una cosa y después cuando llegan al lugar se encuentran que deben plata y que les pagan una miseria y están reducidos a servidumbre. Ocurre también en la industria agropecuaria, Claro. principalmente con los migrantes de cosechas. Sí, Pero las condiciones son otras porque ya son conglomerados que están lejos de la ciudad, por lo general son grandes cantidades de personas que van a trabajar en la cosecha, ahí sufren estas condiciones y después se van a otros lugares. Acá la reducción de servidumbre es permanente. bien, bien, clarísimo. Entonces, recomendamos el blog del licenciado, se llama escritosdeclase.blogspot.com.ar, donde van a encontrar esta columna con más detalle y ahí van a estar todas las marcas que digamos han sido denunciadas como generadoras de trabajo esclavo. Claro, porque todas las grandes marcas lo que hacen es tercerizar parte de su producción a estos trabajos esclavos. Bien, bien. ¿Alguna cosa más que quieras agregar, Jorge? No sé si hablaron de lo de Soho, que está muy relacionado con el tema. Algo Ajá. sí. A ver, ¿qué, Bueno, ¿qué sabes? La fábrica de Soho, la fábrica que le proveía a Soho, ¿no? Un taller textil que le proveía a Soho, está tomada por sus trabajadores hace más de un año. La fábrica queda en Villa Urquiza. Los trabajadores están resistiendo ante el vaciamiento del dueño y la reducción a servidumbre de los trabajadores que estaban ahí empleados. A eso se suma que el lunes a las 9 de la mañana va a haber una movilización. Esa fábrica tomada por los trabajadores es una de las fábricas de Sols, que es el dueño de este conglomerado de talleres. Ujú. La gente que producía ahí tiene la fábrica tomada. Este Sols además tiene otro taller donde producía para CIA y CIA además producía para Soho, donde también tiene conflicto con los trabajadores por despidos y trabajo informal, y el lunes a las 9 de la mañana va a haber una movilización. En breve tuiteo las características y el lugar donde van a estar movilizándose para reclamar por más despidos y por, justamente por la formalización de los trabajadores del sector textil. Algo que parece muy poco probable con el estado de la economía, ¿no? Actual, por lo menos acá en el país. Mira, la verdad es que yo lo que creo es que justamente cuando el capital deja de tener una resistencia importante por parte de los trabajadores, la reducción a servidumbre o la informalidad laboral es la moneda corriente. Ahora, Trabajadores sin gremios, sin posibilidad de organizarse, con problemas con problemas estos de poder estar legales porque son extranjeros algunos. sí. Es muy probable que tengan que sufrir estas condiciones si no hay un Estado que esté atrás del sector y que esté procurando que esto no suceda. Habría que ver cómo es la formación del precio, ¿no? Porque digo, si este 3% que representa el trabajo el costo del trabajador, es esto lo que se tendría que agrandar, ¿no? Y ver cuánto es el margen de ganancia que están llevando los empresarios. Sé que, bueno, hay otras cosas que imponen el precio, pero me suena muy poco un 3% por cada prenda. Es ridículo, no hay Sí. ningún otro producto en el sector que suceda esto, donde el trabajo prácticamente no valga. Sí, no es hacer una prenda, no es como hacer un componente electrónico chiquito, digamos, casi que lo haces automatizado. Me parece que tiene un poco más de complejidad, entonces no termino de entender por qué el 3%. Pero bueno, son cosas que con este proceso de lucha espero que los trabajadores puedan aumentar. Sí, y además digamos, un proceso de lucha que se va a llevar y se va a seguir contra los vaciadores y los explotadores. De todos modos, ya vimos que la cantidad de talleres es tal que la única manera de poder solucionar este tema es con una bajada de línea importante del Estado. Sí. Porque la verdad es que esperemos que los trabajadores de Soho resistan y se queden con la fábrica, que los trabajadores de CIA vuelvan a poder trabajar y que reincorporen a los despedidos, pero el sector tiene una cantidad de informalidad de trabajo esclavo que es prácticamente imposible de solucionar desde voluntades individuales. Está clarísimo. Bueno, Jorge, te dejamos, te agradecemos mucho la columna y te
te esperamos para el lunes que viene. Bueno, amigos, les mando un abrazo a todos, que la pasen bien. Un beso grande.